Malditos Nerds. Lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix. Estamos de regreso en este hermoso programa donde hoy estamos celebrando a mi persona, no mentira, pero un poco sí, porque Mati trajo una columna especial y dijo, ok, voy a traerla tal día en particular porque sé que a Romy le va a gustar. Sí, aparte no, de hecho sí, porque caía justo, no podía no hacerlo, aparte es un juego, mi juego favorito también, Final Fantasy VII, pero daba todo el contexto, me parece que quedaba la oportunidad única, pero antes de arrancar en la columna, tengo otra cosa porque te traje un regalito. ¡Ah, es una mejor gente! ¡Los amo! Regalito gestito. Ayer estuve por el barrio chino para ver otra cosa del laburo y dije, che, voy a pasar por esos locales y mi objetivo, que no lo pude lograr, era conseguir un Pikachu Cursed. El Chicapu, el Pikachu más Chicapu, sí, más Chicapu. feo que pueda estar. No lo conseguí, están haciendo Pikachu de muy buena calidad, se ve. La puta madre. Evolucionaron. Y dije, bueno, lo que más o menos sea falopita. Estuve entre un par de cosas que no habían tantas falopas y dije, bueno, me pareció como lo más tiernito. Está buenísimo. Es medio raro, o sea, Es si lo ves medio fijo, es medio curso. Es medio Uy, Cursed. pará, haceme zoom, está medio Cursed. Sí. Sí, mira. Está como, che, eso no era la fruta del diablo, ¿eh? Sí. Sí, Aparte la lengüita para afuera, sí, no tiene sé qué la comió, lengüita algo como raro medio- tiene. Eso no era como agua, Luffy. feliz, está como feliz y enojado. Me encanta. Así que me Te pareció... quiero un montón. Feliz cumple. Nos chocamos Sí. sí, muy Mala pésima idea mala hacerlo idea. con los auriculares puestos. Nos la redimos. Pero bueno, eso ahí un gestito del chopper me pareció muy Me simpático. encanta, está hermoso. Muchas gracias. Después voy a dar mis palabras, después voy a dar mi discurso presidencial, agradeciéndole a todo el hermoso equipo de trabajo que tenemos acá, porque son las personas que más amo sobre la faz de la tierra. Continúe. Sí, ahora sí. Bueno, Final Fantasy VII. Como saben, venimos haciendo durante todo el año columnas de videojuegos que cambiaron la historia. Y dejé para el final toda esta última etapa. Fueron los juegos más fáciles en sentido de obviedades. Vos entrás a cualquier lista, sea de videos, sea listas escritas, de lo que sea, los 10 videojuegos más influyentes de la historia, los 10 videojuegos más importantes, los 10 videojuegos favoritos de toda la vida. Y hay algunos títulos que están siempre, o por lo menos que están en la mayoría del 80% de los casos. Final Fantasy VII es uno de esos títulos que está siempre presente en una de las listas de hablen de mejor juego, sea de índole que sea desde favorito hasta importantes a nivel industria. Y uno puede decir, si no estás, metido en el tema, si no lo jugaste, qué raro, Final Fantasy, el 7 encima, qué número extraño, porque no sé, capaz puedes ¿Por qué no era encontrar... el 1? Claro, ¿por qué en el 1 que los 6 anteriores son malos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo tan diferencial? Y bueno, yo marqué 3 cosas de las que voy a explayar que me parece que marcan un poquito o intentan acercar a estos títulos que son demasiado inabarcables en todo lo que lograron. Uno es partiendo del lado del contexto en el que salió, el segundo del impacto de la industria que tuvo, marcando un antes y un después en otro lado, y el tercer punto que me parece el más lindo, el más difícil de hablar y también el más relevante de todos, y al mismo tiempo por eso lo hace el más difícil, que es lo que logró a nivel amor, a nivel emoción, a nivel fanático por las personas que lo pasaron por ahí, un algo más, desde más de lo sentimental. Para poner en contexto, el videojuego salió en 1997 como un exclusivo para PlayStation. Y es importante la fecha porque cuando repasamos la historia de los videojuegos, capaz uno de los puntos de inflexión más grande de todos es el paso del 2D al 3D. Es como el momento donde los videojuegos cambiaron por completo y también no solamente para bien, también fue una picadora de carne para un montón de franquicias. Y no pregúntenle a Sonic lo que le costó volver a revivir después de ese paso. Básicamente fue como, estoy atrapado ahora en una cueva sin salida y cada vez se llena más de agua. Eso le pasó a Claro, Sonic. se ahogó con los niveles de agua de su nivel, Sí. y entre él y un montonazo de cosas más. Es tema para otro lado. También no es casualidad que en 1996, un año antes, salió Super Mario 64. Y un año después de lo que fue el Final Fantasy VII, salió el Zelda Ocarina of Time. 3 títulos que marcaron... Tranqui. Sí, marcaron el inicio y el fin de un montonazo de situaciones. Y esto no es casualidad, y que Final Fantasy VII haya salido ahí no es casualidad. También por un montón de situaciones, que era el lanzamiento, la salida de la primera PlayStation, y que lo tomó como bandera, como diciendo, bueno, Final Fantasy va a ser nuestro. ¿Por qué? Porque Final Fantasy VII quería salir en Nintendo, pero no le daba el tamaño, era tan ambicioso el proyecto que no podían hacerlo entrar en los cartuchos que manejaba la Nintendo 64, y de hecho se había evaluado también para que salgan la Super Nintendo, y no lo lograron. Y PlayStation dijo, che, me gustan tus CDs, capaz que puede ir por ahí, se pueden almacenar más cosas. Así todo, el juego llevaba 3 CDs, cosa que es
una locura, es una demencia para la época. Siempre tratemos de pensar en ese momento, 1997, recién había salido el Super Mario 64 y otros títulos, era todo como muy incipiente. Lo de los 3 CDs es una locura. Yo me acuerdo de ir al Parque Rivadavia para comprar juegos piratinas de PC, y cuando un juego tenía más de un CD, 2 CD, 3 CD, 4 CD, era como, che, esto es buenísimo, esto es otra cosa. Esto es básicamente un año de juego. Para nosotros en ese mundo lo considerábamos incluso así. Sí, aparte que también hay algo revolucionario ahí de PlayStation de ver la situación antes de que sucediera, de que en ese momento la mentalidad de la industria era no me pirateen el juego, o sea, si yo me pirateen el juego pierdo toda la plata. Entonces Nintendo súper proteccionista, no vamos a hacer discos porque son re fáciles de piratear, y paradójicamente una decisión que en ese momento parecía muy mala, que era vamos con los discos súper pirateables, terminó haciendo que la Play sea el fenómeno que fue. Bueno, y además Sony trabajando dentro de la industria de la música, con los elementos más pirateables de la faz de la Tierra. Es como que creo que Sony logró construirse de una manera diferente sin tener que depender justamente de ese proteccionismo, construyendo hardware y productos que de otro lado generaban el ingreso. Ok, esto me va a generar este problema, pero lo voy a recuperar de otro lado. Al menos así, o algo, o sea, de alguna manera tiene que haber sido así. Exactamente. Y ahora vamos a volver con muchas de las cosas que acaban de decir que están muy, muy copadas. Esto del lado del contexto, a nivel industria marcó 2 cambios muy fundamentales. Cuando se pueda, pongamos el video 1, el de publicidad, que quiero que lo veamos, lo escuchemos en pantalla completa si se puede, y después voy a ir sobre esto. Una historia de guerra. Una historia de amor imposible y de rivalidad eterna. La superproducción más esperada de todos los tiempos no se estrenará en los mejores cines. Final Fantasy VII, solo en PlayStation. Y me quedo con la superproducción más esperada de todos los tiempos. Esto no sale en el cine, esto sale en PlayStation. ¿Y por qué digo esto? Porque Final Fantasy VII fue lo que creó lo que hoy llamamos AAA, lo que llamamos un título que no solamente se piensa desde el lado de que sea un éxito comercial, sino también donde vamos a poner un montón de marketing, donde lo vamos a hacer algo más ambicioso de lo que se puede, donde vamos a tratar de estar en absolutamente todos los lugares. El juego más o menos costó $45 millones y con el marketing y lo demás estaba entre 80 y 100 millones, o sea, casi la mitad del presupuesto se fue en marketing, en publicidad, en un montón de situaciones. Un título que nunca había llegado afuera de Japón en el sentido de ubicación, de traducido realmente. De hecho, la traducción fue algo muy importante. Exactamente. La mala traducción. Esta semana entrevistaron sobre lo importante que es traducir bien un juego y que se sienta esto. Final Fantasy VII llegó con una traducción bastante falopa. Claro. Pero llegó traducido y fue el primer JRPG que llegó traducido oficialmente, porque los JRPG eran muy conocidos en Japón, pero no salían de ahí. Entonces Final Fantasy VII tuvo la doble bala, el beneficio, el doble coraje de ser el primer título que diga vamos a llevar la ambición a otro lado, marcando lo que va a ser el inicio de los AAA, y también la idea de la masificación de lo que es el JRPG, de todo el mundo puede disfrutar estas obras. Desde esos 2 puntos fue donde Final Fantasy a nivel industria solamente marcó todo un cambio fundamental y que terminó siendo un éxito rotundo. Hoy entras a los juegos más vendidos de la PlayStation 1, que la PlayStation 1 tiene un catálogo de la concha de la lora, es un catálogo gigantesco con títulos increíbles, y el segundo juego más vendido es Final Fantasy VII, y marcando mucha importancia con esto la localización, porque en muchos lugares donde se jugó fue en Europa, sobre todo en España, lugares donde nunca habían jugado eso, y en toda Latinoamérica también, quizás un poquito más con la piratería, pero muy jugados acá, y eso termina marcando, porque Final Fantasy VII fue el primer JRPG de mucha gente, incluso de mucha gente que no siguió jugando al género, que este fue como su único lugar. Gente que capaz te dice, no, mi juego favorito es el GTA San Andreas, el Call of Duty, el Fortnite y el Final Fantasy VII. Totalmente out of context en el sentido de una lógica. ¿Por qué? Porque este título cuando salió era el juego que todo el mundo quería jugar, que todos necesitaba jugar directamente. Claro, es eso, es pasar es como logró, porque también es tan importante, logró estar dentro de esa categoría, y pusiste esa escena, pues sos el mejor del mundo. De cómo entrar en esta categoría donde vos jugás un juego que generalmente es para un nicho muy reducido de gente, muy específico, pero lo convertís en algo mainstream. Sí. Es eso, está dentro de, bueno, jugabas, como vos decías, te jugabas un Need for Speed por ahí después, eventualmente en tu vida, pero jugaste Final Fantasy VII en algún punto también. Exactamente. Y aparte la lógica de esto, acá veníamos hablando un poco más del lado industrial, el lado más de... Está bien, es algo que salió bien. Ahora,
ponele que podés tener un juego con mucho marketing que tenga muchas ventas, que sea como un juego importante para ese momento, para esa época, y después pasa y ya está, el juego quedó en el pasado, termina siendo este juego de nicho, ese juego que todo el mundo recuerda con mucho amor. Pero nos encontramos con que Final Fantasy VII no. Final Fantasy VII es un juego que tenemos acá a Robbie como la mayor ejemplo de todo. Estoy mirando la escena y estoy y hay un montón también. Recordando lo que Yo también está Juaco de Malditos Nerds, casi todos somos fanáticos de Final Fantasy VII y lo seguimos llevando a un lado. Le juro que en el CV no te piden que pongas que eras fanático. Fue casualidad. Es como algo que viene por fábrica. Pero bueno, en el sentido de que Final Fantasy VII es un juego que a sus fanáticos los acompañó en el resto de la vida y por eso también trasciende la pregunta de cuál es tu Final Fantasy favorito. Y como que ahí se pierde muchísimo porque este juego fue diferente porque llegó en un momento diferente y porque marcó. No es que después Final Fantasy no pudo hacer lo que hizo el 7, no es que otras franquicias no pudieron hacer lo que lograba hacer el 7, sino que fue el primero o el que hizo un cambio de chip en un montón de gente y el que marcó ese, bueno, se arranca de acá. Por eso también si alguien no lo jugó y ve los gráficos que estamos viendo en pantalla, sí, che, pero esto es injugable. Esto es injugable y es un poquito injugable. Es un poco injugable, pero tiene una magia muy particular una vez que te acostumbras, ¿eh? Sí. Y todo eso termina marcando, y es lo que lleva para mí al tercer punto, y este es fundamental, de lograr quedarse para siempre en el corazón de todos. Y ahora, si quieren, ponemos el segundo video que traje, que es el de la intro del juego directamente, porque mucho de por qué termina trascendiendo y por qué hoy en día estamos hablando de este juego, no solamente desde el plano industrial, sino también desde el plano de la emoción, va por lo que significó ese tráiler, esa introducción. Si la tenemos, la ponemos y no pasa nada. Porque me parece que termina marcando algo, porque algo que pasaba también, como decía, los JRPG ya estaban, pero no estaban estas temáticas. No. Era mucha fantasía, era más algo más a Zelda, algo más fantasía medieval, hechizos, magia y un montón de situaciones. Este es el tráiler del remake. No importa, si no tenemos no pasa absolutamente nada. Lo que había traído es la introducción del juego oficial, que era cuando arrancás a jugar en el título de PlayStation 1, que básicamente te muestra Midgar, que es esa ciudad. Mismo, acá exactamente. Está. Si quieren lo vemos un poquitito. Magia, cine. Es literalmente cine y termina marcando un montón de todo. Con sonido, sí puede ser. Qué temazo, loco, estamos escuchando. Estamos escuchando The Bombing Mission. Qué temazo. ¿Podemos escuchar él? ¿No tiene sonido? Ah, no tiene sonido, ok. Ok, bueno, está bien. Lo que termina marcando es esto. Mostraba cómo, te arranca con Aerith, que normalmente porque salía el juego no sabíamos que era Aerith. Empieza a hacer como ese zoom out dentro de una ciudad retrofuturista extraña, totalmente extraña. Sí tenía. No pasa. Despedido, Max. No Último pasa día de trabajo. absolutamente nada. Y vemos ahí el Final Fantasy VII que está. Y esta cinemática sigue y vuelve, hace un zoom en un tren y ahí sale Cloud y se empieza a cagar a trompadas con todo lo de la seguridad. Y así arranca el juego con una temática para nada acostumbrada en lo que eran los JRPG. Somos mercenarios, somos terroristas, capaz, un poquito, somos ecoterroristas, para llamarlo correctamente. Era toda una temática que no estábamos acostumbrados y esto llamaba la atención y llama la atención. Pero por sobre todas las cosas, lo que termina siendo Final Fantasy, lo que son sus personajes. Y si quieren, pasemos a la primera imagen que traje, la fotito de la promesa. Momento icónico de la vida. Baja un chabón rubio de un tren y te empieza a agarrar a las piñas. ¿Cómo me largué a llorar cuando lo vi esto en el remake, Bueno, ya quiero llegar al remake porque me parece que es algo fundamental. Si cuando tengamos la imagen la ponemos, pero no pasa nada. Lo que trajo también, acá está, para retratar nada más. Lo que lo jugaron ya lo sabrán, pero lo que tiene Final Fantasy VII es personajes hermosos, es amor, es amistad, es situaciones que se sienten reales, momentos emocionales como muy fuertes, y es esa mezcla de todo lo que te termina cautivando. Si quieren, pasemos a la segunda imagen que tenemos, que me parece que va más o menos por la misma lógica. Son estos momentos que cada uno cuando lo jugamos lo imaginamos de maneras diferentes, nos sentimos emocionados por cuestiones diferentes y que terminan marcando como ese amor por los personajes, de verlos y sonreír, de querer ver a Cloud en todos lados, de que se grite la llegada o se espere la llegada de Tifa a tal juego como luchadora y un montón de situaciones. Si quieren, pongamos la siguiente imagen y voy hablando sobre esas porque también tiene un montón otras situaciones. Sephiroth. Cuando jumpscare. armando la columna dije, ¿qué otro villano tiene el poder de Sephiroth en la industria de los videojuegos? Ninguno se logró. O sea, sí, pero Ganondorf, ¿Quién? por ejemplo. Bueno, Ganondorf creo que se posicionó porque es un personaje que nadie sabe. O sea, sabes que es malo, pero nadie entiende por qué es malo ni quién es. Sí, es como Némesis por ahí. Némesis. Después. No se me ocurren muchos más de esta talla. Al nivel intro de Smash, con él destruyendo a Dios, Sí, es Sephiroth. Y creo
creo que el único personaje que se animaron a ponerlo como que lo empala a Mario Bros. Sí. Al dueño de Al Nintendo. mismísimo. ¿Me entendés? Es el único que se animaron. Y es un personaje que icónico, primero porque encima es fachero. Ya está, listo, ahí Sí. está, ya tenés. Es malo. Y todo es porque Final Fantasy VII cuenta una historia increíble donde encima te sorprende todo el tiempo, donde es una historia de amor, de traiciones, de fantasía, que después te tiene unos cliffhanger que, para aquellos que no jugaron, obviamente no vamos a decir nada. Igual creo que la siguiente foto es un poco lo que todos ya sabemos. Si quieren pasemos a la imagen cuando se pueda. Pero todo esto nexos de las cosas que van sucediendo. Es una imagen que estaba en la portada del juego igual. Todos estos momentos emocionales de personajes y situaciones que se van viviendo marcaron a todos. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a estas cosas, porque en ese momento no habían historias que tengan tanta crudeza, tanta realidad, tanta inmersión en ese sentido, porque aparte era el 3D, en ese momento sorprendía a todos, o sea, los personajes renderizándose en el momento perfecto, en el momento tiempo real, mientras el mundo se veía increíble, por más de que sea una imagen, era un lugar que decías, ok, me puedo perder ahí. Si quieren pasemos a la siguiente, y por sobre todas las cosas que no es algo que se sentía monótono, no es algo que se quedaba en batalla por turno, batalla por turno, batalla por turno, batalla por turno, momento emocionante, momento emocionante, momento emocionante, sino que tiene mucho humor. Tenía muchos momentos totalmente bizarros que decías, ¿qué carajo estoy jugando? Lo más raro que me pasó en esta vida, tenía 12 años y no entendía qué estaba pasando con todos estos señores. Después de grande, bueno, entendí. Y que, aparte, cuando jugamos la remake y la rebirth, lo que más estoy disfrutando es ver cómo cambian los chistes, cómo cambian y sigue manteniendo el humor de maneras diferentes que me parecen muy, muy, muy flasheras. Pero era un juego que te sorprendía todo el tiempo y realmente era interminable y cada lugar encontraba secretos y sorpresas que no podías creer. Es un juego donde es la típica, tenés que ir a matar a Dios, básicamente, Sí. en algún punto, pero de repente estás en un lugar que es un mercado medio clandestino, raro, y hay un lugar donde para acceder tenés que vestir de mina, porque el tipo al cual necesitas llegar solamente secuestra mujeres. Entonces te tenés que vestir de mina para que el chabón quiera comprar una noche con vos. Y para hacer eso tenés que hacer de las misiones más divertidas que hice, que tenés que ir y buscar las cosas, la tiara, la peluca, el vestido, todo. Y en el juego y en la remake era una de las grandes dudas. ¿Cómo vas a hacer World Market sin que quede como que te estás burlando de alguien? Sí. Y no, tiene una solemnidad, es re divertido, es súper ameno con todos los colectivos y todas las disidencias porque, seamos sinceros, el transvestismo lo podés tratar de un lado recopado o podés hacer una burla totalmente desagradable. El juego en ningún momento, ni en los 90, ni después en la actualidad en el 2019, o para 2020 ya en realidad, lo trata de esa manera. Al contrario, súper solemne. Y eso es algo que yo recontra celebré porque era como... Disfrutemos de Cloud vestido de mina y caminar con Cloud vestido de mina. Aparte Go. es todo un momento increíble. Toda esa parte termina siendo buenísima. A ver, cuando te enfrentás con el chabón da un poquito de momento tenso porque es serio. O sea, lo maneja de una manera seria, pero se toma su lugar para divertirse, para bizarrearla, para hacer cosas muy locas que de vuelta en esa época eran como muy, muy llamativas. Y lo que quería ir para terminando es en todo lo que fue pasando con esto del remake. El remake que se anunció en 2015. Yo en ese momento todavía no había jugado el Final Fantasy VII original. O sea, yo había jugado al 10 ya, al 11, al 12. No, al 11 no, al 12. Y todavía no había jugado al 7. Era como uno de mis grandes pendientes. Y el momento que dije... Ya era fanático de Final Fantasy, sobre todo del Tactics. En el momento que dije, lo tengo que jugar ya, fue cuando se anunció en la E3, cuando viendo youtubers, viendo streamers, todos lloraban, o sea, todos eran, de hecho hasta el día de hoy se dice que fue el anuncio más aplaudido de la historia de la E3, si no es que fue el más. Hay un montón de videos del momento en que lo anuncian, de toda la gente saltando, gritando, es famoso, el, creo que era IGN, que está No, el de los otros, el que está, que después se separaron y hicieron otro equipo, el de, me sale, es un nombre compuesto. Ay, no sé. Pero bueno, es un medio de videojuegos que Sí. están ahí y empiezan a saltar y uno se larga a llorar en el Sí. momento que anuncian. Y en el momento ahí dije, ok. Es el mejor video. Tengo que jugar esto. Sí o sí tengo que jugarlo. Ahí jugué el juego original para después llegar a remake. Por eso también le tengo muchísimo más cariño al remake porque fue todo como ese gran complot y también porque llegué tarde porque no tuve la PlayStation 1 simplemente y por eso no estuve como en esa primera tanda. Pero ese amor y esa genuinidad de cuando ves a alguien hablando de Final Fantasy VII va de un lado que no se explica por lo que hablamos al principio de nada, tenés que entender que el 2D pasó al 3D o de que el PlayStation apostó y gastaron un montón de plata, sino que toda esta parte de personajes increíbles. ¿Cómo? ¿Cuál era? Easy Allies. Ese. Perdón. Sí, es como, sí, te sí. estás Es que también, bañando. aparte yo tenía la imagen de todo, o sea, los colores del lugar, la cara de las personas, me faltaba el logo de abajo. No podía continuar escuchándote. Era
necesito, Tengo que saber, claro. necesito decir cuál era y ahí sí, Alex, ahí está. Pero bueno, es esa conexión que tenés con los personajes, con la historia, que realmente, o sea, yo jugando Final Fantasy VII Remake, jugando Final Fantasy Rebirth, aparece el primer plano de Barret de cualquiera de los personajes y me pongo contento. Porque te hace quererlos en el sentido literal de la palabra. O sea, no es quererlo como así nomás, sino quererlo realmente, quererlo decir, esta persona la quiero, persona, Sí. no 2 píxeles. Y en esa conexión es donde termina siendo el juego que es, trascendiendo Sí. por todo. Y creo que salvando las distancias, un componente que para mí solo logró Final Fantasy VII y Resident Evil 2 es que después de ese momento histórico del gaming, cuando se pasó al 2D y al 3D, donde todo era, wow, mirá cómo se ve esto ahora, realista, qué sé yo. La única vez que volvimos a sentir algo similar fue con esos dos juegos. Sí. Cuando vimos Final Fantasy VII Remake por primera vez dijimos, wow, esto era... Es como, me lo imaginaba así. Esto Wow. estaba en su cabeza cuando Sí. lo hicieron y ahora lo pueden hacer. ¿Y cuánto se sostiene desde esto? En el Final Fantasy Rebirth estuve muchiísimo tiempo con el piano. O sea, cada vez que aparece una canción del piano, es estar taca, Oh. taca, hasta que salga el Con Aluna perfecto hicimos con un la stream canción y todo. tocando el piano nada más. Porque es increíble y porque te revive como esos momentos que son hermosos, que la verdad que terminan siendo inexplicables por ese sentido, porque va algo más de sentimientos, de personajes, de historia, que realmente es recomendable para todos. Se entiende que Final Fantasy el original puede ser un toque difícil jugarlo hoy en día. De todas maneras, me parece que Final Fantasy VII Remake es una puerta de entrada, no solamente a Final Fantasy VII, sino a los JRPG en general. Si todavía Sí. no entraron en ese mundo, me parece que es un título corto, en el sentido de, cuando estamos hablando de este género, que la historia se entiende, que va bien, que no tenés que jugar el original para entender lo que está pasando, por más de que después decís, si jugaste el original, mirá todo lo que está pasando acá y esto que cambió y no cambió. Pero me parece que es un juego más que recomendable para empezar. Sí, el 7 hoy es juego de Switch. Es para estar en la camita ahí, te jugás 2 horitas por noche al 7 original. De hecho, la versión del 7 original tiene para que no hayan encuentros aleatorios, para hacerte el personaje súper fuerte y poder matarlo de un golpe. Tiene como un montonazo doble velocidad que no te rompe la música. Todas esas cuestiones que en la mitad del tiempo podés pasar el juego y entender la historia de por qué es lo que es. Porque la cinemática del Final Fantasy original, al día de hoy la seguís viendo y están buenas. Están buenas. O sea, fue revolucionario. Y vos lo ves hoy en día, porque lo preguntaban, y se veía así, pero después en el 2004 salió el WoW y se veía mucho mejor. Bueno, pero hay cosas muy diferentes. No es lo mismo. Primero PC que PlayStation. Y además en su momento fue revolucionario. Lo hicieron con 2 pesos. Después el juego siguiente, que fue Final Fantasy VIII, lo hicieron mucho mejor a nivel estético. Pero porque estaban probando. Ellos nunca habían hecho nada en 3D. Eran diseñadores de sprites. Sí, y de hecho pasaron de querer hacerlo en Super Nintendo a Nintendo 64 a Claro. PlayStation. O sea, imagínate todas las reuniones, todos los golpes que se dieron contra toda pared posible para llegar a lo que terminó siendo. Tiene un montón de historias de su desarrollo y una de ellas es, por ejemplo, se les rompían cosas todo el tiempo, pero no las podían arreglar porque si las arreglaban se rompía el juego. Entonces hay cosas bugueadas que funcionan bien, pero que ellos nunca no entendían cómo algo que no tenía que funcionar estaba funcionando y si lo querían parchear se rompía todo. Listo. Entonces así el juego está lleno de esas cosas Sí. porque fue un desarrollo experimental, 100%. Es que cuando decimos el primer juego AAA, lo que sea, la ambición o la búsqueda, realmente se jugaban todo. De hecho, después terminaron queriéndose expandir para un montonazo de lados y Squaresoft terminó fundiéndose, como que se pasaron un poquito de vivos, pero también es historia para otro momento. Pero en este momento, en lo que es Final Fantasy VII, cambiaron la historia. O sea, cambiaron Sí. la historia realmente porque empezamos a ver personajes, empezamos a ver historias, empezamos a ver una relación entre jugadores y fanáticos con la obra como no había antes de eso. Y por algo es lo que es hoy en día. Y también es insuperable, porque hoy tenemos el Final Fantasy VII Remake, el Rebirth, y nunca van a llegar a las ventas del original. Porque el original, en su contexto y en su lugar, fue diferencial en un montón de situaciones que no se van a repetir todas esas cosas. Que toda Europa, que toda Latinoamérica haya jugado ese juego, es algo Era el Fortnite. increíble. Era el Fortnite es de ese un juego que momento. rompió Esa todo. ¿Y sí? Era el Minecraft de esa época Y también. es un JRPG, o sea, es increíble esa lógica. Es un juego por turnos. Y lo jugó todo el mundo. Tiene 10 millones de ventas de unidades vendidas solamente en PlayStation 1. Roberto González pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con la película de 2001, Advent Children? ¿O no tiene nada que ver? ¿Es el mismo nombre, pero no están relacionados? Depende. Si estás hablando de la película de 2001, creo que estás hablando de Final Fantasy Spirit Within. No, eso es de la franquicia de Final Fantasy. Ningún Final Fantasy tiene algo que ver entre sí, salvo que tengan el número. Sí. Y después está Advent Children, pero es del 2007. Creo. La fecha no me la acuerdo. Estoy 99% segura que es de 2007 o 2005. Entonces es es así. Advent Children, Final Fantasy VII, sí, tiene Claro, que ver. y tiene 2 juegos precuela también, que cuando fue todo el éxito quisieron evolucionar para todos lados. A mí el Tiene de Core todo. me gusta un montón, después los demás lo vi más que nada por resúmenes y cosas así, como porque querés conocer más. No, Sí, es sí, sí. difícil jugar el juego y decir no quiero saber más de los personajes. Sí, 2005. Sí, la película de 2005, que es Advent Children, Final Fantasy VII, esa sí tiene que ver. El Final Fantasy Spirit Within es de la franquicia de Final Fantasy.
Yo la quiero mucho esa peli. No le voy a decir nada malo. La No, quiero mucho. no vamos a Es mala, criticarla pero acá. la quiero un montón. Pero bueno, por todo esto, hasta acá era todo lo que tenía, por lo menos yo, para decir de Final Fantasy VII. Me parece que es un juego irrepetible. Literalmente irrepetible. Qué hombre, Mati Qué Terre, hombre ¿eh? que sos, ¿eh? Sos un gran hombre. Sos el mejor hombre. ¿Cuánto cobras para hacer estas columnas, tipo, particularmente? Quiero escuchar a Mati Terre contándome esto en mi casa. Y no sé, lo podemos hablar, lo hablamos en privado. Perfecto. Podemos contratar los servicios de Mati Terre. Yo creo que ¿sabes qué lindo que fue escuchar que alguien hable de Final Fantasy VII y no ser yo? Es difícil igual, porque es difícil parar enfrente tuyo y hablar de Final Fantasy es complicado. Me encanta. No, pero una cuestión de. La disfruté un montón. La verdad me Me hiciste alegro. muy feliz. Me alegro. Gran regalo de cumpleaños y también el chopper. Chopper es todo buenísimo. curso, me encanta. Pipis, nos tenemos que ir a una temita de la tanda, pero tenemos un videito de saludo de cumpleaños, ¿sí? Yo sé. A ver. Feliz, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla Romy y dejad de spoilear película. Pero Willy en el final de sexto sentido estaba muerto. ¡No! Tiene superpoderes. Pero ahora no se acuerda de nada. ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho.